En un pequeño valle, rodeado de majestuosas montañas y cubierto por una suave neblina, encontramos uno de los misterios más intrigantes de la historia de la humanidad. Imaginemos que, hace miles de años, un grupo de seres extraordinarios habitaba la Tierra. En muchas culturas, estos seres fueron llamados Nefilim, una palabra que lleva consigo un peso histórico y un aura de misterio. Lo que sabemos de ellos es principalmente a través de textos antiguos que hablan de gigantes, seres de gran estatura, que según las escrituras, cruzaron los cielos y descendieron a la tierra. Pero, ¿quiénes eran estos seres? ¿Y cuál fue su papel en las civilizaciones que surgieron a lo largo del tiempo? Viajemos ahora a Egipto, donde las pirámides se erigen como monumentos eternos, testificando la habilidad e ingenio de una antigua civilización. La Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue construida hace unos 4.500 años. Para muchos, la construcción de estas estructuras monumentales es prueba de la capacidad humana de innovación y determinación. Sin embargo, hay quienes se cuestionan si, de hecho, esta construcción podría haberse realizado sin la ayuda de seres más allá de la comprensión humana. En Génesis 6, 1-4, encontramos una cita que menciona a los Nefilim de forma directa. El texto dice: «Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres». Lo que sigue es una referencia a estos seres, que son descritos como valientes y hombres de renombre. Pero, ¿qué sabemos realmente de ellos? La palabra Nefilim deriva del hebreo nafal, que significa caer. Literalmente, son los caídos. Y el texto bíblico menciona que había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, instigando la curiosidad sobre la continuidad de su linaje. Estos seres, descritos como gigantes, son frecuentemente asociados con habilidades sobrehumanas y conocimientos que eran considerados prohibidos o sagrados. El libro de Enoc, un texto apócrifo, también menciona a un grupo específico de ángeles conocidos como los vigilantes. Se dice que estos seres descendieron al monte Hermón, donde hicieron un pacto y enseñaron a la humanidad diversos conocimientos, como la metalurgia, la astrología e incluso encantamientos. Lo que nos lleva a una pregunta central. ¿Estos conocimientos pudieron haber contribuido a la construcción de las magníficas estructuras que perduran hasta hoy? El monte Hermón, con sus 2.814 metros de altitud, está ubicado en la frontera entre Líbano y Siria. Su nombre, que deriva del hebreo haram, significa prohibido o sagrado. En la cima de esta montaña hay ruinas megalíticas que son reminiscencias de una era perdida. Aproximadamente 40 kilómetros al este, encontramos Baalbek, uno de los sitios arqueológicos más impresionantes del mundo. Las piedras de Baalbek, algunas pesando hasta 1.200 toneladas, fueron cortadas y preparadas con una precisión que desafía la tecnología moderna. ¿Cómo es posible que una civilización antigua haya realizado tal hazaña sin las máquinas que tenemos hoy? Entre las evidencias que desafían la explicación tradicional de construcción, la piedra de la mujer embarazada es un destaque. Mide cerca de 21,5 metros de largo y pesa 1.200 toneladas, aún reposando en la cantera, con marcas visibles de preparación para ser transportada. Lo fascinante es que para mover un bloque de tal magnitud necesitaríamos equipos que solo existen en la tecnología moderna. La grúa más grande del mundo actualmente, la Liebherr LTM 11200, consigue levantar solo 1.200 toneladas en condiciones ideales. Y aún así, la precisión de encaje de las piedras en Baalbek es algo que desafía nuestra comprensión. Imaginemos entonces que, en un pasado distante, la tecnología que conocemos hoy no era la única forma de conocimiento en circulación. ¿Pudieron los Nefilim, con sus enseñanzas y habilidades, haber influido en la construcción de estas grandes estructuras? Lo que sabemos es que la narrativa de gigantes y seres sobrenaturales no es exclusiva de Occidente. Culturas en todo el mundo, de norte a sur, tienen sus propias versiones de seres que descendieron del cielo, trajeron conocimiento y en muchos casos fueron vistos como dioses. En América del Sur, por ejemplo, encontramos los relatos de seres que supuestamente trajeron conocimiento sobre agricultura y construcción. Las grandes civilizaciones andinas, como los incas, construyeron templos y ciudades con precisión arquitectónica similar a la encontrada en Egipto. Y incluso en mitologías más distantes, como las de los pueblos nórdicos, hay referencias a gigantes que moldearon la tierra.
¿Por qué tantas culturas, en lugares tan distintos, comparten historias similares sobre seres que descienden del cielo? Este es un patrón que no puede ser ignorado. Nos encontramos con un silencio institucional respecto a este tema. Universidades y museos tienden a evitar discutir la posibilidad de que estas narrativas puedan tener un fondo de verdad. La pregunta que surge es, ¿por qué estas investigaciones son frecuentemente dejadas de lado? ¿Qué podría estar en juego si estas historias fueran vistas bajo una nueva luz? No se trata solo de revisar el pasado, sino de entender lo que estas narrativas significan para nuestro presente. A medida que exploramos estos misterios, es crucial recordar que estamos lidiando con cuestiones complejas que nos desafían a reevaluar nuestra comprensión de la historia de la humanidad. La historia que se nos ha contado muchas veces se basa en lo que es más cómodo, y dejar de lado lo que no encaja en la narrativa aceptada puede ser una tentación. Pero debemos siempre cuestionar, explorar y buscar la verdad, aunque esté envuelta en misterio. Así, la noche avanza y nos invita a sumergirnos más a fondo en este enigma de los Nefilim y de las civilizaciones que pudieron haberse beneficiado de sus conocimientos. Cada piedra, cada texto antiguo, cada mito a desvelar nos acerca un paso más a comprender no solo quiénes fueron estos seres, sino lo que su existencia significa para nuestra propia historia. Que esta jornada nos permita no solo investigar, sino también soñar con las posibilidades que yacen sobre la historia de la humanidad. Imaginemos un escenario donde las civilizaciones antiguas se erigían bajo el peso de misticismos y leyendas. Egipto, con sus pirámides majestuosas, es uno de los lugares donde el pasado resuena con fuerza. La Gran Pirámide de Giza, por ejemplo, no es solo un monumento, sino un testimonio del ingenio humano. Con más de 2.5 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2.5 y 15 toneladas, su construcción es una hazaña que aún intriga a arqueólogos e historiadores. ¿Cómo fue posible que una sociedad, sin el auxilio de tecnologías modernas, lograra erigir tal estructura? Al observar las narrativas que rodean a los Nefilim, surge una pregunta. ¿Habrían estos seres, descritos como gigantes y poseedores de habilidades extraordinarias, desempeñado un papel en la construcción de estas maravillas? La Biblia, especialmente en Génesis 6, 1-4, menciona que había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después. Esta referencia sugiere que los Nefilim no eran solo una anomalía, sino parte de un linaje que perduró, posiblemente influyendo en la historia de maneras que no logramos comprender plenamente. Viajemos ahora al Monte Hermón, una ubicación fundamental en la narrativa de los Nefilim. Con sus 2.814 metros de altura, este majestuoso pico, situado en la frontera entre Líbano y Siria, es un lugar de gran significado histórico y religioso. Se dice que fue aquí donde un grupo de 200 vigilantes, liderados por Semillasa, descendió a la tierra. Estos seres, según el libro de Enoc, hicieron un pacto bajo juramento, decidiendo compartir conocimientos prohibidos con la humanidad. Estas enseñanzas incluían metalurgia, astrología y encantamientos, habilidades que podrían elevar la civilización humana a un nuevo nivel. Las implicaciones de tal descenso son profundas. Los conocimientos transmitidos por los vigilantes, como la forja de armas y la práctica de hechicería, pudieron haber contribuido al avance tecnológico y, al mismo tiempo, a la corrupción moral de la sociedad. Históricamente, la metalurgia y la producción de armas pudieron haber cambiado el curso de las guerras y las interacciones sociales entre las civilizaciones. Pero, al mismo tiempo, esto pudo haber generado un ciclo de violencia y opresión, en el que los Nefilim, descritos como gigantes, consumían recursos y oprimían a la humanidad. La conexión entre los Nefilim y las pirámides de Giza es un tema que sigue fascinando. Los bloques utilizados para construir la Gran Pirámide fueron cortados con una precisión que parece irreal. De hecho, la piedra de la mujer embarazada en Baalbek, que pesa impresionantes 1.200 toneladas, fue pulida y preparada de una manera que desafía nuestra comprensión moderna. Si la construcción de estas estructuras monumentales fue de hecho auxiliada por seres como los Nefilim, esto haría la narrativa aún más intrigante.
Regresemos a Egipto, donde la construcción de las pirámides fue un esfuerzo monumental. Se estima que más de 100.000 trabajadores estuvieron involucrados en la construcción de la Gran Pirámide, un proyecto que exigió una organización sin precedentes. ¿Cómo fue posible que una sociedad antigua, sin la ayuda de tecnología moderna, pudiera ejecutar una obra tan grandiosa? El historiador y arqueólogo Heródoto registró que estos trabajadores eran pagados y alimentados, lo que sugiere una estructura social compleja. Sin embargo, la idea de que seres con habilidades sobrenaturales pudieron haber contribuido a esta realización no es una hipótesis nueva, sino una que perdura a lo largo de los siglos, alimentada por textos antiguos y relatos de civilizaciones olvidadas. Mientras investigamos estas cuestiones, vale la pena considerar la etimología del término Nefilim. Derivada del hebreo napal, que significa caer, la palabra trae consigo una connotación poderosa de caída y transgresión. De esta forma, los Nefilim son frecuentemente vistos no solo como seres que descendieron del cielo, sino como aquellos que trajeron conflictos y desafíos para la humanidad. El libro de Enoc, que aunque apócrifo, ofrece una visión aún más detallada sobre estos seres y sus impactos. En la narrativa del libro de Enoc, los Nefilim son descritos como gigantes que generaron una nueva raza de seres, una consecuencia directa de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Este linaje, de acuerdo con el texto, trajo caos e inmoralidad al mundo. Las consecuencias de este intercambio entre divinos y humanos no fueron meramente espirituales, sino también físicas, experimentándose con los Nefilim dominando las tierras y causando la degradación moral de la sociedad. Esta trama se acentúa aún más por relatos de civilizaciones antiguas, como los sumerios, que hablan de reyes que gobernaron por miles de años. Estos relatos resuenan con la narrativa de los Nefilim, sugiriendo que la memoria de seres extraordinarios influyó en la historia humana de una forma que aún no logramos comprender plenamente. La cuestión que se plantea es si la tradición oral de estos pueblos pudo haberse originado a partir de experiencias reales con estos seres. Y aquí encontramos un punto de conexión entre las civilizaciones, la presencia de narrativas similares en todo el mundo, que hablan de seres que descienden del cielo, que traen conocimiento y caos. En varias culturas, desde los Anunnaki sumerios hasta las leyendas indígenas americanas, encontramos historias de gigantes y seres divinos que influyen en la humanidad. ¿Cómo podemos explicar esta coincidencia global? Herramientas de arqueología y estudios comparativos pueden ofrecer pistas, pero la verdad es que estos relatos siguen siendo un misterio profundo. Mientras reflexionamos sobre estas cuestiones, es esencial considerar la importancia de la preservación del conocimiento. La civilización, como observamos, es frágil. Lo que sabemos sobre los Nefilim y sus interacciones con la humanidad es solo una fracción de un vasto mar de historias que se perdieron a lo largo de los milenios. Si realmente existieron, ¿qué les pasó? ¿Se convirtieron en leyendas? ¿O su memoria persiste en tradiciones que aún no comprendemos? A medida que nos adentramos en este misterio, nos confrontamos con la idea de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos imaginar. Y, aunque no tenemos todas las respuestas, la búsqueda de estas nos lleva a cuestionar no solo lo que sabemos, sino también lo que podemos aprender de las historias del pasado. Las pirámides, los Nefilim, las leyendas y las enseñanzas de los vigilantes son más que simples narrativas, son reflexiones sobre lo que significa ser humano en un mundo repleto de maravillas y desafíos. Y, a medida que viajamos en este trayecto, la curiosidad nos impulsa, recordándonos que el verdadero valor puede residir en la búsqueda del conocimiento, en la preservación de la historia y en la comprensión de lo que fue, de lo que es y de lo que puede ser. En un pequeño valle, rodeado de montañas majestuosas y cubierto por una suave neblina, encontramos uno de los misterios más intrigantes de la historia de la humanidad. Imagine que, hace miles de años, un grupo de seres extraordinarios habitaba la Tierra. En muchas culturas, a estos seres se les llamó Nefilim, una palabra que lleva consigo un peso histórico y un aura de misterio. Lo que sabemos sobre ellos es principalmente a través de textos antiguos que hablan de gigantes, seres de gran estatura y fuerza que, según las escrituras, cruzaron los cielos y descendieron a la tierra. Pero, ¿quiénes eran estos seres?
¿Y cuál fue su papel en las civilizaciones que surgieron a lo largo del tiempo? Viajemos ahora a Egipto, donde las pirámides se alzan como monumentos eternos, atestiguando la habilidad y el ingenio de una antigua civilización. La Gran Pirámide de Giza, una de las 7 maravillas del mundo antigua, fue construida hace cerca de 4.500 años. Para muchos, la construcción de estas estructuras monumentales es una prueba de la capacidad humana de innovación y determinación. Sin embargo, existen aquellos que se cuestionan si, de hecho, esta construcción podría haberse realizada sin la ayuda de seres más allá de la comprensión humana. En Génesis 6, 1-4, encontramos una cita que menciona directamente a los Nefilim. El texto dice: «Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres». Lo que sigue es una referencia a estos seres que son descritos como valientes y hombres de renombre. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre ellos? La palabra Nefilim deriva del hebreo napal, que significa caer. Literalmente, son los caídos. Y el texto bíblico menciona que había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, instigando la curiosidad sobre la continuidad de su linaje. Estos seres, descritos como gigantes, son frecuentemente asociados con habilidades sobrehumanas y conocimientos que eran considerados prohibidos. De acuerdo con el libro de Enoc, un texto apócrifo que ofrece una visión intrigante sobre los Nefilim, la narrativa profundiza en la descendencia de los hijos de Dios. El libro relata que 200 vigilantes descendieron al monte Hermón, formando un pacto bajo juramento y maldición. Entre ellos se destacan nombres como Semillasa, Azazel y Baraquel, cada uno con un papel específico en la enseñanza de conocimientos a la humanidad. Semillasa, el líder, habría transmitido enseñanzas sobre encantamientos y hechicería. Azazel, por su parte, trajo el conocimiento de la metalurgia, enseñando a los humanos a forjar armas. Cada uno de estos vigilantes no solo influyó en la cultura, sino que también introdujo un elemento de corrupción. La narrativa sugiere que, con la diseminación de este conocimiento, la violencia y la opresión se esparcieron por la tierra, llevando a un clamor colectivo por justicia. Ahora, imaginemos la geografía involucrada. El monte Hermón, con sus 2.814 metros de altitud, es la frontera entre Líbano y Siria. El nombre Hermón deriva del hebreo haram, que significa prohibido o sagrado. En la cumbre, ruinas megalíticas permanecen como testigos silenciosos de un pasado distante, casi como si dijeran: aquí fue donde todo comenzó. La proximidad del monte Hermón con Baalbek, a solo 40 kilómetros, plantea interrogantes sobre la posible conexión entre estos lugares antiguos y los mitos que los rodean. Baalbek, en Líbano, alberga uno de los complejos de templos más grandes e intrigantes del mundo. Entre sus estructuras se encuentran los trilithons, 3 bloques de piedra que pesan alrededor de 800 toneladas cada uno. La piedra de la mujer embarazada, que pesa unas impresionantes 1.200 toneladas, se encuentra en la cantera y fue cortada con una precisión que los ingenieros modernos aún luchan por replicar. Si consideramos que una grúa moderna, como la Liebherr LTM 11200, puede levantar 1.200 toneladas bajo condiciones ideales, la pregunta persiste: ¿quién pudo haber movido estas piedras antes del advenimiento de la tecnología moderna? A medida que exploramos las evidencias arqueológicas, nos encontramos con un patrón global que nos desafía. Existen relatos en diversas culturas que mencionan seres gigantes, ya sea en Mesopotamia con las tablillas sumerias o en las tradiciones nórdicas e indígenas. Estas historias, separadas por océanos y milenios, presentan una narrativa similar: la presencia de gigantes que interactuaron con la humanidad. ¿Cómo podemos explicar esta coincidencia? ¿Sería solo una reflexión colectiva de una experiencia común o hay algo más profundo que conecta estos relatos? Viajar al pasado y examinar la historia de civilizaciones antiguas nos lleva a un punto crucial. Después de la narrativa del diluvio, que según la Biblia fue un juicio divino para limpiar la corrupción de la tierra, la pregunta que persiste es: ¿qué pasó con los Nefilim? El texto bíblico menciona que había Nefilim en la tierra también después, sugiriendo que su linaje sobrevivió de alguna forma. Esto nos obliga a reevaluar lo que sabemos sobre estas figuras míticas y cómo su presencia pudo haber moldeado la sociedad a lo largo de los siglos.
Un aspecto que no podemos ignorar son las tablillas sumerias, que documentan la historia de reyes que gobernaron por tiempos extraordinariamente largos, antes y después del diluvio. Los textos de Atrahasis y Enuma Elish ofrecen una visión del mundo antiguo que está repleta de referencias a seres de poder sobrenatural. Los Anunnaki, a menudo asociados a estos relatos, son considerados por algunos como paralelos a los Nefilim, reflejando una narrativa de seres que influyeron en la civilización de maneras profundas. Mientras navegamos por estas ideas, es importante reconocer la tensión entre las explicaciones tradicionales y las teorías alternativas. La arqueología convencional sostiene que construcciones antiguas, como las pirámides y templos, son resultado del ingenio humano, diseñadas a lo largo de generaciones. Sin embargo, la precisión y la habilidad demostradas en la construcción de tales estructuras plantean preguntas que desafían nuestra comprensión del conocimiento humano de la época. A medida que nos adentramos en la historia de los Nefilim y en la construcción de las pirámides, surge una pregunta intrigante. ¿Habrían sido estos gigantes meros mitos? ¿O sus historias llevan un eco de un pasado olvidado, donde humanos avanzados, con conocimientos que hoy vemos como mágicos, caminaron sobre la Tierra? El misterio que envuelve a los Nefilim nos invita a explorar nuestras propias creencias sobre la capacidad humana y lo que realmente significa ser parte de la historia. Al final, la verdad puede ser tan compleja y multifacetada como las piedras monumentales que permanecen como testigos silenciosos de los tiempos antiguos. Viajemos ahora al Monte Hermón, una ubicación fundamental en la narrativa de los Nefilim. Con sus 2.814 metros de altura, este pico majestuoso, situado en la frontera entre Líbano y Siria, es un lugar de gran significado histórico y religioso. Se dice que fue aquí donde un grupo de 200 vigilantes, liderados por Semillasa, descendió a la tierra. Estos seres, según el libro de Enoc, hicieron un pacto bajo juramento, decidiendo compartir conocimientos prohibidos con la humanidad. Estas enseñanzas incluían metalurgia, astrología y encantamientos, habilidades que podrían haber elevado la civilización humana a un nuevo nivel. Las implicaciones de tal descenso son profundas. Los conocimientos transmitidos por los vigilantes, como la forja de armas y la práctica de hechicería, pudieron haber contribuido al avance tecnológico y, al mismo tiempo, a la corrupción moral de la sociedad. Históricamente, la metalurgia tuvo un papel crucial en el desarrollo humano, propiciando la creación de herramientas y armas que cambiaron el curso de las civilizaciones. Así, la influencia de los Nefilim, si de hecho existieron, podría haber sido un punto de inflexión. Desarrollo humano, propiciando la creación de herramientas y armas que cambiaron el curso de las civilizaciones. Así, la influencia de los Nefilim, si es que de verdad existieron, podría haber sido un parteaguas. Sin embargo, ¿qué sabemos realmente sobre estas misteriosas figuras? Génesis 6, 1-4 menciona: había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. La palabra Nefilim, proveniente del hebreo napal, significa los caídos. Este término es sugerente, lo que plantea interrogantes sobre el origen y el destino de estos seres. El detalle, y también después, es particularmente intrigante, ya que sugiere la continuidad de un linaje que sobrevivió al diluvio, un evento cataclísmico que, según varias tradiciones, buscaba purgar la tierra de la corrupción. Analizando este pasaje bíblico, es imposible no considerar las narrativas paralelas de otras civilizaciones antiguas, que también hablan de seres gigantes o de dioses que interactuaron con los humanos. Las historias de los Anunnaki en Mesopotamia y de los dioses en varias culturas indígenas parecen hacer eco de temas similares, lo que nos lleva a reflexionar. ¿Por qué tantas culturas, separadas por miles de kilómetros y sin contacto, comparten mitos sobre seres extraordinarios? El Monte Hermón, con su imponente altitud, es también un lugar que intriga a los arqueólogos. La región está repleta de ruinas antiguas, algunas datadas de miles de años, que indican que esta área fue habitada por civilizaciones posiblemente avanzadas. La cima del Monte Hermón alberga estructuras megalíticas, cuya función permanece envuelta en misterio. Estas construcciones son testimonios de una cultura que pudo haber existido mucho antes de las civilizaciones conocidas, lo que plantea interrogantes sobre lo que realmente sabemos acerca de la historia de la humanidad. Pero volvamos a los Nefilim. El libro de Enoc detalla el descenso de los 200 vigilantes y sus acciones en la tierra.
Semiasa, el líder, y sus compañeros no solo compartieron conocimientos tecnológicos, sino que también trajeron consigo la corrupción y la decadencia moral. El texto narra que estos seres enseñaron a los humanos a forjar espadas, a practicar la hechicería y a estudiar los astros. Pero, ¿qué significó esto para las sociedades de aquella época? Es aquí donde el escenario se vuelve complejo. El avance tecnológico pudo haber traído beneficios, pero también pudo haber sembrado la discordia. El libro de Enoc nos alerta sobre las consecuencias de tal conocimiento, afirmando que la violencia y la impiedad se extendieron por la tierra, llevando a la opresión de los seres humanos y que la tierra clamó por justicia. Es una narrativa que sugiere que el progreso, sin la debida sabiduría, puede desviar a la civilización de su verdadero propósito. Al mirar las pirámides de Egipto, podemos preguntarnos, ¿habrían contribuido los Nefilim, o seres similares, de alguna forma a la construcción de estas colosales estructuras? La Gran Pirámide de Giza, con sus 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando entre 2.5 y 15 toneladas, es una obra maestra de la ingeniería antigua. Su construcción, realizada sin las herramientas modernas que conocemos hoy, todavía plantea interrogantes sobre cómo los antiguos egipcios lograron tal hazaña. La idea de que gigantes o seres de otro mundo pudieron haber ayudado en este proceso no es nueva y permanece viva en muchas discusiones sobre la historia antigua. Pero entonces, ¿qué decir del silencio de los registros históricos? ¿Por qué, después de la narrativa de los Nefilim, no encontramos más menciones a ellos? Esto nos lleva a otra reflexión sobre lo que la historia decide preservar y lo que queda al margen, olvidado. El libro de Enoc, considerado apócrifo, fue excluido del canon bíblico, pero su influencia persiste en muchos mitos y tradiciones. Nos presenta una visión de un mundo donde los humanos no eran los únicos protagonistas, sino donde seres de dimensiones superiores interactuaban con la Tierra, moldeando la historia. En nuestra búsqueda por entender esta narrativa, somos confrontados con evidencias arqueológicas que desafían lo que conocemos. El Valle de la Bekaa, donde se encuentra Baalbek, presenta piedras colosales que desafían la explicación convencional. La piedra de la mujer embarazada, que pesa 1.2 mil toneladas, está cortada y pulida con una precisión que solo técnicas modernas podrían alcanzar. Estas piedras, que parecen haber sido abandonadas en una etapa de preparación para el transporte, plantean preguntas no solo sobre la tecnología disponible en la antigüedad, sino también sobre quién pudo haber sido responsable de tal obra. Imaginemos qué conocimiento pudo haber sido necesario para tal realización. Las estadísticas son impresionantes y tienen implicaciones profundas. La grúa moderna más grande, la Liebherr LTM-11-2000, es capaz de levantar 1.2 mil toneladas, pero solo en condiciones ideales. Lo que se concluye es que, si los humanos antiguos realmente erigieron estas estructuras, poseían habilidades y conocimientos que desafían la lógica y la comprensión contemporánea. A medida que reflexionamos sobre estas cuestiones, somos llevados a considerar la posibilidad de que la narrativa de los Nefilim pueda tener más que enseñarnos que solo ser una historia de seres sobrenaturales. Puede ser que estas figuras representen una memoria colectiva de un tiempo en que la humanidad estaba más conectada a conocimientos que hoy consideramos perdidos. La historia, entonces, no sería solo sobre lo que ocurrió, sino también sobre lo que fue olvidado y lo que aún podemos descubrir. Los ecos del pasado nos hablan, y las preguntas siguen en el aire. Y, mientras continuamos nuestra jornada por la historia, no podemos dejar de preguntarnos, ¿qué más se esconde bajo las capas del tiempo? ¿Qué verdades aún esperan ser reveladas? ¿Qué papel los Nefilim, o seres como ellos, desempeñaron en moldear nuestro mundo? Las respuestas son esquivas, pero su búsqueda es, sin duda, un camino que vale la pena explorar, incluso si eso significa adentrarse en las sombras de lo desconocido. En Egipto, uno de los lugares más emblemáticos donde se erigieron las pirámides, una pregunta resuena entre arqueólogos e historiadores. ¿Habrán tenido los Nefilim un papel en la construcción de estas magníficas estructuras? Vamos a explorar esa idea. Las pirámides, especialmente la Gran Pirámide de Gizeh, son un testimonio de la increíble capacidad de ingeniería de la antigua civilización egipcia. Esta pirámide, que se alza majestuosa, está compuesta por cerca de 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando varias toneladas. Para tener una idea, el peso total de la estructura se estima en aproximadamente 6 millones de toneladas.
Sin embargo, su construcción aún genera debates fervorosos sobre cómo tal obra pudo haberse realizado con las herramientas y técnicas disponibles en la época. Su peso estimado en aproximadamente 6 millones de toneladas. Sin embargo, su construcción aún genera acalorados debates sobre cómo tal obra pudo haber sido realizada con las herramientas y técnicas disponibles en esa época. Los métodos de construcción tradicionales sugieren que miles de trabajadores, organizados en equipos, utilizaban rampas para transportar las piedras hasta los lugares deseados. No obstante, esta explicación, aunque plausible, plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo estos trabajadores, sin la tecnología moderna, lograron mover y apilar bloques tan pesados e imprecisos? La precisión de los encajes entre los bloques es tan impresionante que muchos creen que habría sido necesario un conocimiento superior, algo que quizá los Nefilim podrían haber proporcionado. En Génesis 6:4, la narrativa menciona la habilidad de estos seres, describiéndolos como valientes, y esto plantea la posibilidad de que sus capacidades pudieran haber influido en las técnicas de construcción de su época. Imaginemos un momento en que la construcción de la Gran Pirámide estaba en su apogeo. El sol se eleva en el horizonte, iluminando los vastos canteros donde los trabajadores se mueven a un ritmo constante. El sonido de los martillos y las sierras resuena a lo lejos, mientras los bloques de piedra son cuidadosamente moldeados. Sin embargo, a medida que observamos esta escena, podemos preguntarnos, ¿quién o qué realmente estaba detrás de esta grandiosidad? Con la presencia de los Nefilim, no estaríamos hablando solo de seres de fuerza descomunal, sino también de poseedores de un conocimiento que podría trascender nuestra comprensión actual. La conexión entre los Nefilim y las pirámides también es evocada por teorías que vinculan las posibles descripciones de estos seres en textos antiguos con habilidades y conocimientos específicos. El libro de Enoc, un texto apócrifo que menciona a los vigilantes, una clase de ángeles que descendieron a la tierra, también relata cómo estos seres enseñaron a los humanos conocimientos que eran considerados prohibidos. Ellos enseñaron metalurgia, astrología y otras ciencias que podrían haber estado más allá de la comprensión de la época. Esta transmisión de conocimiento podría haber contribuido al desarrollo de la ingeniería necesaria para erigir estructuras monolíticas, como las pirámides. Aún más intrigante es el monte Hermón, que se eleva a 2.814 metros de altitud en la frontera entre Líbano y Siria, lugar que, según el libro de Enoc, fue donde los vigilantes descendieron a la tierra. Este monte, que lleva en su nombre la connotación de algo sagrado o prohibido, estaba lo suficientemente cerca de Baalbek, donde grandes piedras de construcción han esperado durante milenios. Estamos hablando de una distancia de aproximadamente 40 kilómetros, lo que sugiere que estos lugares estaban interconectados de alguna forma. El propio nombre Hermón, que deriva del hebreo haram, significa sagrado o prohibido, lo que evoca un sentido de reverencia y misterio en relación con lo que allí ocurrió. Las ruinas megalíticas en Baalbek, con sus piedras que pesan hasta 1.200 toneladas, son un misterio en sí mismas. La piedra de la mujer embarazada, que se encuentra en una cantera abandonada, presenta marcas que indican que fue meticulosamente cortada y pulida hace unos 4.000 años. A modo de comparación, la grúa moderna más grande tiene la capacidad de levantar este peso, pero solo en condiciones ideales de operación. Esto plantea interrogantes sobre la tecnología disponible en esa época, y si los Nefilim podrían haber sido parte de esta historia, trayendo consigo no solo fuerza, sino también un conocimiento superior que permitió que tales monumentos fueran erigidos. Dentro de este contexto, ¿qué pasaría si los relatos sobre los Nefilim en las escrituras sagradas no fueran solo historias, sino una memoria distorsionada de una civilización avanzada? La idea de que estos seres podrían haber sido humanos de una era anterior que poseían conocimiento avanzado no es tan absurda. Viajamos de regreso en el tiempo a un momento en que estos gigantes caminaban entre nosotros, no solo como figuras míticas, sino como parte de una realidad que podría ser tan extraña como fascinante. La narrativa de los Nefilim, como posibles seres que influyeron en las civilizaciones antiguas, se vuelve aún más intrigante cuando consideramos el impacto del diluvio, que, según los textos bíblicos y otras tradiciones, marcó un parteaguas en la historia de la humanidad.
El relato de Noé sugiere que, después del diluvio, el linaje de los Nefilim podría haber sobrevivido de alguna forma, pues el Génesis menciona que había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después. Esta continuidad plantea la hipótesis de que tal conocimiento y habilidad de construcción podrían haber sobrevivido, aunque fragmentados, a través de las generaciones. Así, al explorar la posibilidad de que los Nefilim no solo existieron, sino que también desempeñaron un papel significativo en las civilizaciones antiguas, nos enfrentamos a un dilema. ¿Hasta qué punto es aceptable creer que seres de una estatura y habilidades extraordinarias podrían haber influido en eventos históricos? Al mismo tiempo, debemos cuestionar por qué las narrativas sobre ellos son tan comunes en culturas de todo el mundo, planteando la pregunta: ¿hay una verdad subyacente que conecta todas estas historias? La búsqueda de la verdad nos lleva a cuestionar no solo las evidencias arqueológicas, sino también la forma en que interpretamos estos relatos. ¿Será que hay un temor subyacente de que, si los Nefilim son considerados reales, esto cambiaría nuestra comprensión de la historia y de la propia naturaleza humana? Percibir que la línea entre mito y realidad puede ser más tenue de lo que pensamos nos incita a seguir buscando, cuestionando y explorando. Mientras las pirámides permanecen firmes en su majestuosidad silenciosa, el eco de su construcción y de las historias que las rodean continúa reverberando, revelando capas de misterio que desafían nuestra imaginación. Viajemos ahora al Monte Hermón, una ubicación fundamental en la narrativa de los Nefilim. Con sus 2.814 metros de altura, este pico majestuoso, situado en la frontera entre Líbano y Siria, es un lugar de gran significado histórico y religioso. Se dice que fue aquí donde un grupo de 200 vigilantes, liderados por Semillasa, descendió a la tierra. Estos seres, según el libro de Enoc, hicieron un pacto bajo juramento, decidiendo compartir conocimientos prohibidos con la humanidad. Estos enseñaron metalurgia, astrología y encantamientos, habilidades que podrían haber elevado la civilización humana a un nuevo nivel. Las implicaciones de tal descenso son profundas. Los conocimientos transmitidos por los vigilantes, como la forja de armas y la práctica de hechicería, pueden haber contribuido al avance tecnológico y, al mismo tiempo, a la corrupción moral de la sociedad. Históricamente, la metalurgia tuvo un papel crucial en el desarrollo humano, propiciando la creación de herramientas y armas que cambiaron el curso de las civilizaciones. Así, la influencia de los Nefilim, si de hecho existieron, podría haber sido un parteaguas. Desarrollo humano, propiciando la creación de herramientas y armas que cambiaron el curso de las civilizaciones. Así, la influencia de los Nefilim, si es que realmente existieron, podría haber sido un parteaguas. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre estas misteriosas figuras? Génesis 6, 1-4 menciona: había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. La palabra Nefilim, proveniente del hebreo Nabhal, significa los caídos. Este término es sugestivo, planteando preguntas sobre el origen y el destino de estos seres. El detalle, y también después, es particularmente intrigante, ya que sugiere la continuidad de un linaje que sobrevivió al diluvio, un evento cataclísmico que, según varias tradiciones, buscaba purgar la tierra de la corrupción. Analizando este pasaje bíblico, es imposible no considerar las narrativas paralelas de otras civilizaciones antiguas que también hablan de seres gigantes o de dioses que interactuaron con los humanos. Las historias de los Anunnaki en Mesopotamia y de los dioses en varias culturas reflejan un tema común: seres de otros mundos que trajeron conocimiento y, en algunos casos, calamidad. Esta intersección de mitos y relatos históricos sugiere que las figuras de los Nefilim pueden ser parte de un fenómeno mayor que trasciende fronteras geográficas y temporales. En nuestro mundo contemporáneo, la búsqueda de evidencias que sustenten o refuten estas narrativas continúa. Arqueólogos, antropólogos e historiadores dedican sus vidas a explorar el pasado, intentando descifrar los mensajes dejados por estas civilizaciones antiguas. El Monte Hermón, con su rica historia, se convierte en un lugar de interés no solo por su imponente altitud, sino también por el misterio que envuelve sus laderas. Las ruinas megalíticas en la cima del Hermón, aunque poco exploradas, evocan interrogantes sobre sus verdaderas funciones.
¿Serían templos dedicados a estos seres divinos o simplemente marcadores construidos por una civilización desconocida? La etimología del nombre Hermón, que deriva de haram y significa prohibido o sagrado, también sugiere un espacio reservado, un lugar de gran espiritualidad y reverencia. El hecho de que este monte esté ubicado a solo 40 kilómetros de Baalbek, donde encontramos las impresionantes piedras de 800 toneladas, provoca aún más especulaciones sobre una posible conexión entre ambos lugares. Consideremos ahora la importancia de las tablillas sumerias en nuestra investigación. Las listas de reyes sumerios, datadas de miles de años atrás, nos revelan que los primeros gobernantes afirmaban haber tenido reinados que duraron cientos de miles de años. Esta longevidad es desconcertante y al mismo tiempo fascinante. Los relatos de figuras como Gilgamesh, quien, según los textos, era parcialmente divino y buscó la inmortalidad, añaden una capa de complejidad a nuestra comprensión de la historia antigua. Estas narrativas, aunque envueltas en mitos, pueden reflejar verdades sobre la naturaleza de los Nefilim y sus interacciones con la humanidad. Además, textos como el Atrahasis y el Enuma Elish también sacan a relucir temas de dioses que crearon y destruyeron, que se involucraron en las vidas humanas de maneras que moldearon la civilización. La posibilidad de que los Nefilim fueran vistos como dioses o semidioses por algunas culturas es un concepto que vale la pena explorar. Pudieron haber sido venerados o temidos, ambos sentimientos coexistiendo en un mismo espacio espiritual. El diluvio, mencionado en varias tradiciones, es un punto central en la discusión sobre los Nefilim. El relato bíblico nos dice que la intención de Dios era limpiar la tierra de la corrupción que se había extendido, y esto incluyó la erradicación de los Nefilim. Pero la declaración, y también después, sugiere que, de alguna manera, el linaje sobrevivió. Esta continuidad plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de los Nefilim. ¿Habrían sido meramente figuras míticas o representaban una realidad histórica que fue distorsionada a lo largo del tiempo? Estudiosos que examinan el significado de los textos relacionados con los Nefilim frecuentemente se encuentran con la cuestión de la interpretación. ¿Serían los Nefilim un símbolo de las fallas humanas o realmente existieron? Lo que se destaca es la fragilidad del conocimiento humano. La historia está repleta de ciclos de ascenso y caída, y las civilizaciones que un día florecieron pueden caer en el olvido, sus legados distorsionados en memorias y mitos. Los Nefilim, así, pueden ser vistos no solo como figuras de un pasado distante, sino como representaciones de nuestra propia búsqueda de significado y comprensión en un mundo donde los límites entre lo humano y lo divino son nebulosos. Mientras continuamos investigando arqueológicamente e interpretando textos antiguos, las preguntas sobre la verdadera naturaleza de los Nefilim nos obligan a confrontar nuestras propias creencias y percepciones sobre la historia y la espiritualidad. En este punto, es importante reflexionar sobre lo que estas narrativas nos enseñan acerca de nosotros mismos y sobre la complejidad de la civilización. Las historias que contamos, las mitologías que creamos y las lecciones que aprendemos son fundamentales para nuestra identidad. Por lo tanto, la búsqueda de respuestas sobre los Nefilim no es solo una exploración del pasado, es también una travesía hacia nuestra comprensión colectiva de lo que significa ser humano. Imaginemos un momento en que la construcción de la Gran Pirámide estaba en su apogeo. El sol se alza en el horizonte, iluminando los vastos canteros donde los trabajadores se mueven a un ritmo constante. El sonido de los martillos y las sierras resuena a lo lejos, mientras los bloques de piedra son cuidadosamente moldeados. Sin embargo, a medida que observamos esta escena, podemos preguntarnos, ¿quién o qué realmente estaba detrás de esta grandiosidad? Con la presencia de los Nefilim en la narrativa, surge una nueva perspectiva sobre lo que pudo haber sido la construcción de estas monumentales estructuras. Génesis 6:4 menciona: había Nefilim en la tierra, en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Este pasaje nos ofrece una visión intrigante sobre seres que poseían características excepcionales. Conocidos como los caídos, los Nefilim son frecuentemente descritos como gigantes, valientes y hombres de renombre. La etimología de la palabra, que deriva del hebreo napal, significa caer. Pero, ¿por qué la narrativa enfatiza «y también después»?
Por lo tanto, la implicación es que estas entidades podrían haber sobrevivido al diluvio, influyendo en eventos posteriores. La raíz napal significa caer, pero ¿por qué la narrativa enfatiza «y también después»? Por lo tanto, la implicación es que estas entidades podrían haber sobrevivido al diluvio, influyendo en eventos posteriores. En la construcción de las pirámides, si consideramos la posibilidad de que los Nefilim poseían habilidades y conocimientos superiores, podemos visualizar una escena en la que estos seres, con sus notables capacidades, estuvieran colaborando con los antiguos egipcios. La idea de que pudieran haber compartido conocimientos en ingeniería, arquitectura e incluso en técnicas de movimiento de grandes bloques de piedra no es tan descabellada si nos permitimos explorar esa posibilidad. La precisión con la que los bloques de granito fueron cortados y encajados en las pirámides desafía nuestra comprensión de las capacidades de la época. Cada bloque pesa en promedio 2,5 toneladas y la Gran Pirámide, en particular, está compuesta por cerca de 2,3 millones de esos bloques. Esta masiva cantidad de material plantea preguntas sobre la logística necesaria. Algunas teorías sugieren que se utilizaron rampas de tierra para elevar los bloques, pero, aún así, su movimiento a gran escala sería una hazaña monumental. Si los Nefilim realmente existieron y participaron de alguna forma en esta construcción, podríamos imaginar sus métodos como extraordinarios, quizás utilizando técnicas que hoy nos parecen imposibles. Relatos históricos frecuentemente hablan de conocimientos perdidos, y quizás estos seres hayan contribuido a un avance tecnológico que no fue completamente documentado. Ahora, viajemos al sitio de Baalbek, en Líbano, donde espera la piedra de la mujer embarazada. Con sus impresionantes 1.200 toneladas, esta gigantesca roca fue cortada y pulida hace miles de años. Lo que hace este lugar aún más intrigante son las piedras aún más grandes, de unas 1.650 toneladas, que permanecen en la cantera, esperando un transporte que, según los registros, nunca llegó a suceder. Las marcas de preparación en la superficie de la piedra sugieren que alguien sabía exactamente cómo mover estas masas impresionantes, pero ¿qué pasó con ese conocimiento? La ausencia de explicaciones convincentes para estas construcciones megalíticas alimenta las especulaciones sobre la influencia de los Nefilim. Consideremos también el monte Hermón, que, según la tradición, fue el lugar donde los 200 vigilantes, liderados por Semiasa, descendieron a la tierra. Este monte, con 2.814 metros de altura, es reverenciado en la historia antigua como un lugar sagrado y prohibido. La etimología de su nombre, que significa separado o sagrado, sugiere una conexión mística con eventos trascendentales. Las ruinas megalíticas en la cumbre del monte hablan de un pasado repleto de significados ocultos. ¿Estarían estas ruinas, que se encuentran a solo 40 kilómetros de Baalbek, ligadas de alguna forma a la presencia de los Nefilim y al conocimiento que supuestamente trajeron al mundo? Viajando aún más hacia el pasado, encontramos vestigios de civilizaciones que, al igual que los egipcios, erigieron estructuras monumentales. Göbekli Tepe, en Turquía, es un ejemplo emblemático, construido casi 7.000 años antes que las pirámides de Giza. Esta estructura, enterrada intencionalmente, desafía todas las nociones de desarrollo humano. ¿Qué motivación habría llevado a un pueblo a enterrar algo tan monumental? ¿Podría ser un ritual de despedida o un reconocimiento del poder de seres que tenían acceso a conocimientos más elevados? La conexión entre este lugar y la narrativa de los Nefilim podría ser más que una coincidencia. Los relatos sobre los Nefilim y su posible influencia en las civilizaciones antiguas nos hacen cuestionar la linealidad de la historia. Lo que sabemos sobre estas entidades podría ayudarnos a comprender el origen de ciertos conocimientos y prácticas que parecen haber surgido de forma súbita e inexplicable. Debemos contemplar la posibilidad de que, en algún momento, la humanidad haya recibido conocimientos que trascendieron la comprensión común y que estos conocimientos se hayan perdido a lo largo del tiempo, dejando solo vestigios en las narrativas y en las piedras que, aún hoy, nos desafían a descifrarlas. Por eso, cuando observamos las pirámides y otros monumentos antiguos, no son solo estructuras de piedra, sino testimonios de un conocimiento que pudo haber sido compartido por seres que, según la narrativa, no eran completamente humanos.
El misterio que envuelve a los Nefilim nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de la memoria histórica y cómo ésta puede ser distorsionada o perdida a lo largo de los milenios. Las leyendas, los mitos y las interpretaciones tienen un papel significativo en la formación de nuestra comprensión sobre el pasado. A medida que exploramos la relación entre los Nefilim y las pirámides, nos encontramos con una intersección fascinante de historia, arqueología y mitología. Cada nuevo dato que surge, cada trozo de información que emerge de las entrañas de la Tierra, nos invita a reexaminar lo que sabemos y a cuestionar lo que aparenta ser incuestionable. Así, la búsqueda de respuestas se convierte en una jornada no solo de descubrimiento, sino también de autoconocimiento, a medida que reflexionamos sobre la propia naturaleza de la verdad y de la historia. Ahora, respiremos profundamente y reflexionemos sobre la complejidad de esta narrativa, permitiendo que las ideas se asienten. Al final, al explorar el pasado nos encontramos con más preguntas que respuestas, y esta incertidumbre es lo que hace que nuestra jornada sea aún más intrigante. Viajemos ahora al Monte Hermón, una ubicación fundamental en la narrativa de los Nefilim. Con sus 2.814 metros de altura, este majestuoso pico, situado en la frontera entre el Líbano y Siria, es un lugar de gran significado histórico y religioso. Se dice que fue aquí donde un grupo de 200 vigilantes, liderados por Semiasa, descendió a la tierra. Estos seres, según el libro de Enoc, hicieron un pacto bajo juramento, decidiendo compartir conocimientos prohibidos con la humanidad. Estas enseñanzas incluían metalurgia, astrología y encantamientos, habilidades que podrían haber elevado la civilización humana a un nuevo nivel. Las implicaciones de tal descenso son profundas. Los conocimientos transmitidos por los vigilantes, como la forja de armas y la práctica de la hechicería, pudieron haber contribuido al avance tecnológico y, al mismo tiempo, a la corrupción moral de la sociedad. Históricamente, la metalurgia tuvo un papel crucial en el desarrollo humano, propiciando la creación de herramientas y armas que cambiaron el curso de las civilizaciones. Así, la influencia de los Nefilim, si de hecho existieron, podría haber sido un punto de inflexión. Desarrollo humano, propiciando la creación de herramientas y armas que cambiaron el curso de las civilizaciones. Así, la influencia de los Nefilim, si de hecho existieron, pudo haber sido un punto de inflexión. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre estas misteriosas figuras? Génesis 6, 1-4 menciona: había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres, y ellas les engendraron hijos. La palabra Nefilim, proveniente del hebreo napal, significa los caídos. Este término es sugestivo, lo que plantea interrogantes sobre el origen y el destino de estos seres. El detalle "y también después" es particularmente intrigante, ya que sugiere la continuidad de un linaje que sobrevivió al diluvio, un evento cataclísmico que, según varias tradiciones, buscaba purgar la tierra de la corrupción. Al analizar este pasaje bíblico, es imposible no considerar las narrativas paralelas de otras civilizaciones antiguas que también hablan de seres gigantes o de dioses que interactuaron con los humanos. Las historias de los Anunnaki en Mesopotamia, por ejemplo, reflejan un patrón similar de dioses que descienden a la tierra e influyen en la humanidad. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿son estas historias meras coincidencias o hay una conexión subyacente entre ellas? Para entender mejor a los Nefilim, debemos también considerar el contexto geográfico del Monte Hermón. Este pico no es solo una montaña, es un símbolo de separación, un lugar sagrado y al mismo tiempo prohibido. La etimología del nombre Hermón deriva del hebreo haram, que significa prohibido. Esta asociación con lo sagrado y lo prohibido sugiere que el Monte Hermón pudo haber sido visto como un portal entre el mundo humano y el divino, un espacio donde el contacto con otras dimensiones era posible. Las ruinas megalíticas en la cima del monte, vestigios de templos antiguos, refuerzan esta idea. Ellas hablan de un tiempo en el que los seres humanos buscaban entender el cosmos y su lugar en él. La proximidad del Monte Hermón con Baalbek, a unos 40 kilómetros, es también notable. En Baalbek encontramos la piedra de la mujer embarazada, un bloque colosal de 1.200 toneladas que se destaca por su precisión y acabado. Su existencia plantea interrogantes sobre la capacidad de las civilizaciones antiguas para manejar piedras tan masivas, especialmente en un periodo en el que las herramientas disponibles eran limitadas.
Los relatos sobre la construcción de estructuras monumentales como las pirámides de Egipto y los templos de Baalbek alimentan la imaginación de muchos. Existe una corriente de pensamiento que sugiere que esta habilidad pudo haber sido influenciada por los Nefilim. Si consideramos que ellos trajeron conocimientos avanzados a la humanidad, no sería descabellado pensar que las pirámides y otras maravillas arquitectónicas pudieran ser el resultado de ese intercambio de saberes. Sin embargo, debemos recordar que esta es una teoría controvertida y que la arqueología tradicional no la acepta fácilmente. A la luz de lo que sabemos sobre los Nefilim y sus supuestas habilidades, podemos reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento. El libro de Enoc nos cuenta que los vigilantes no solo transmitieron conocimientos técnicos, sino también habilidades que podrían usarse para manipular la naturaleza y alterar las condiciones sociales y políticas de sus épocas. Esta adquisición de poder y conocimiento trajo consigo consecuencias devastadoras, lo que resultó en un mundo corrompido por la violencia y la opresión. Las implicaciones de esta narrativa se extienden más allá del tiempo y espacio de la antigüedad. La historia de los Nefilim nos fuerza a cuestionar la propia naturaleza de lo que significa ser humano. ¿Qué se pierde cuando poder y conocimiento son dados a una humanidad que no sabe cómo usarlos sabiamente? La narrativa de corrupción y decadencia nos recuerda que todo avance trae consigo la responsabilidad de usarlo mejor o, de lo contrario, sufrir las consecuencias. Ahora, imaginemos cómo sería un mundo donde esa influencia aún persiste. Vivimos en una era en la que el acceso a la información y al conocimiento no tiene precedentes. Sin embargo, ¿sabemos realmente cómo utilizar esa información para el bien? El eco de las historias antiguas nos hace reflexionar sobre nuestras propias elecciones y las consecuencias que éstas pueden acarrear. Así, al mirar hacia el pasado, podemos encontrar lecciones valiosas que moldean nuestro presente y posiblemente nuestro futuro. Volviendo al Monte Hermón, no podemos dejar de notar que la montaña permanece como un símbolo de misterio y fascinación. Su presencia imponente nos invita a explorar más profundamente las verdades ocultas que podría guardar. Al hacer esto, somos confrontados con la idea de que lo que está más allá de nuestra comprensión puede ser tan transformador como liberador. El Monte Hermón, con su historia rica y compleja, continúa incitándonos a buscar lo que está más allá de lo visible, a contemplar lo que pudo haber sido y lo que aún puede ser. Mientras consideramos a los Nefilim y su relación con la construcción de las pirámides y otras maravillas de la antigüedad, somos llevados a una nueva comprensión de lo que significa ser humano. En última instancia, quizás no se trata solo de gigantes del pasado, sino también de los desafíos y las responsabilidades que enfrentamos hoy. El eco de sus historias nos alerta sobre los límites del conocimiento y la necesidad de la sabiduría en la aplicación de lo que aprendemos. Por lo tanto, al mirar hacia el pasado, no solo buscamos entender a los Nefilim, sino que también aspiramos a un futuro donde conocimiento y responsabilidad caminen lado a lado. La construcción de las pirámides en Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, nos lleva a reflexionar sobre las capacidades de los antiguos egipcios y el potencial involucramiento de seres como los Nefilim. Cuando observamos la estructura colosal, con su impresionante precisión de ingeniería y el uso de piedras pesadas, comenzamos a preguntarnos, ¿cómo podría una sociedad antigua haber logrado tal hazaña? La superficie de la Gran Pirámide está formada por cerca de 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando en promedio 2,5 toneladas. Si consideramos que la tecnología de la época era rudimentaria en comparación con los estándares modernos, la pregunta que persiste es, ¿quién estaba realmente detrás de esta grandiosidad? La narrativa bíblica, en Génesis 6:4, nos da una pista intrigante. A medida que leemos que había Nefilim en la tierra en aquellos días, somos llevados a explorar no solo el origen de estos seres, sino también las implicaciones de su presencia en un tiempo en el que la construcción monumental estaba en boga. El término Nefilim, derivado del hebreo nafal, indica los caídos, sugiriendo una conexión con algo divino o sobrenatural. Estas entidades, descritas como gigantes y valientes, bien podrían haber tenido una influencia significativa en las civilizaciones antiguas, quizá incluso ofreciendo conocimientos que permitieron la creación de obras monumentales. Al considerar la posibilidad de que estas figuras míticas estuvieran de alguna manera ligadas a la construcción de las pirámides, es interesante reflexionar sobre lo que esto significaría para la historia de la arquitectura.
La habilidad de mover y maniobrar bloques gigantescos de piedra, algo que hoy parece un desafío insuperable sin la tecnología moderna, podría haber sido facilitada por un conocimiento que estaba más allá de la comprensión humana común. Imaginemos la escena. Un grupo de trabajadores egipcios, bajo la orientación de seres extraordinarios, utilizando técnicas que desaprendieron con el tiempo, pero que, bajo la influencia de los Nefilim, eran capaces de ejecutar. Además, existe una fuerte conexión entre la construcción de las pirámides y las prácticas religiosas de los antiguos egipcios. Las pirámides eran más que meras sepulturas, fueron diseñadas como portales para la vida después de la muerte y como manifestaciones del poder divino. Los antiguos egipcios creían que sus construcciones garantizarían la ascensión de los faraones al cielo. Si los Nefilim estaban entre ellos, esta creencia podría haberse visto reforzada por la percepción de que estas entidades eran intermediarias entre los dioses y los seres humanos. La construcción de las pirámides entonces se convierte no solo en una tarea física, sino en un acto profundamente espiritual, alimentando la idea de que la arquitectura tenía un propósito mayor, trascendental. La precisión con la que los bloques de piedra fueron cortados y ajustados en las pirámides es un testimonio de la habilidad de los antiguos egipcios, pero también de una posible asistencia de seres superiores. Existen teorías que sugieren que, para crear las obras maestras que vemos hoy, los egipcios podrían haber utilizado técnicas de ingeniería que no sobrevivieron a lo largo de los siglos. Esas técnicas podrían haber sido transmitidas por los Nefilim, incorporando conocimientos sobre geometrías complejas, alineaciones astrológicas y una comprensión del peso y del equilibrio que van más allá de lo que se podría esperar de una civilización antigua. En la actualidad, la arqueología muestra complejidades que a menudo no son completamente comprendidas. El uso de piedras de granito de Asuán, localizadas a unos 800 kilómetros de distancia, plantea interrogantes sobre cómo fueron transportadas. Existen teorías que sugieren el uso de troncos para hacer rodar los bloques, pero este método aún no explicaría la precisión del encaje. La idea de que un conocimiento superior podría haber estado involucrado en este proceso no solo es fascinante, sino que también sugiere que los Nefilim, como seres que descendieron del cielo, podrían haber sido esenciales para el avance tecnológico que permitió la construcción de estas estructuras. Además, las pirámides de Giza no son las únicas estructuras que nos hacen cuestionar los límites de la capacidad humana. Otras civilizaciones alrededor del mundo, como los mayas y los incas, también construyeron monumentos impresionantes, llevando a la especulación de que una misma fuente de conocimiento podría haber sido compartida entre diferentes culturas. La presencia de relatos sobre gigantes o seres superiores en varias tradiciones culturales sugiere que la idea de los Nefilim no es exclusiva del contexto bíblico, sino un tema recurrente en historias de civilizaciones antiguas. La narrativa de los Nefilim, por lo tanto, se entrelaza con la historia de la arquitectura antigua de una manera que nos lleva a reconsiderar el origen y la construcción de las grandes obras que aún fascinan a la humanidad. Si estos seres de gran estatura y sabiduría realmente existieron e influyeron en cómo las civilizaciones construyeron, entonces la historia de la humanidad se vuelve aún más rica y compleja. A medida que reflexionamos sobre estas posibilidades, debemos preguntarnos, ¿habremos perdido algún conocimiento esencial a lo largo del tiempo? Una comprensión que nos habría permitido no solo construir grandes monumentos, sino también moldear una civilización que avanzara en armonía con el cosmos? El legado de los Nefilim puede ser visto no solo como un recuerdo de un pasado místico, sino como un llamado a reconectar con lo que fue olvidado, a explorar las profundidades de nuestra propia capacidad creativa y a nunca subestimar el poder del conocimiento que podría haberse perdido en las arenas del tiempo. Así, al mirar las pirámides, no solo estamos contemplando la grandiosidad de la ingeniería antigua, también estamos ante un misterio que nos invita a investigar, a soñar y a preguntarnos sobre la verdadera naturaleza de aquellos que, según la historia, descendieron del cielo y caminaron entre nosotros. Viajemos ahora al Monte Hermón, un lugar que carga un peso inmenso en la narrativa de los Nefilim. Con sus 2.814 metros de altura, este majestuoso pico, situado en la frontera entre Líbano y Siria, es un espacio repleto de significado histórico y religioso. Es aquí donde, según el libro de Enoc, un grupo de 200 vigilantes, liderados por Semiaya, descendió a la tierra. Estos seres, divinos en su esencia, no solo cruzaron los límites entre el cielo y la tierra, sino que también trajeron consigo conocimientos que moldearían el futuro de la humanidad.
Al descender al monte Hermón, los vigilantes hicieron un pacto bajo juramento, decidiendo compartir enseñanzas ocultas con los humanos. Estos conocimientos incluían la metalurgia, una habilidad que transformó la capacidad de producir herramientas y armas. Imaginemos la escena. Un grupo de seres alados, emanando poder y sabiduría, desciende sobre las tierras áridas, trayendo no solo sus secretos, sino también una nueva era de conocimiento. Las implicaciones de tal descenso son profundas y complejas. Las enseñanzas de los vigilantes, conforme se detalla en el libro de Enoc, incluían la forja de armas, la aplicación de encantamientos y la lectura de los astros. Estos saberes, que podrían haber elevado la civilización humana a un nuevo nivel, también llevaban consigo el potencial de corrupción moral. Históricamente, la metalurgia tuvo un papel crucial en el desarrollo humano, permitiendo la creación de herramientas que cambiaron el curso de las civilizaciones. La capacidad de trabajar el metal llevó al surgimiento de armas más eficaces que, a su vez, posibilitaron tanto la defensa como la opresión. Así, la influencia de los Nefilim, si de hecho existieron, podría haber sido un punto de inflexión en la trayectoria de la humanidad, contribuyendo a su avance tecnológico, pero también a su caída moral. Así, la influencia de los Nefilim, si es que de hecho existieron, podría haber sido un punto de inflexión en la trayectoria de la humanidad, contribuyendo a su avance tecnológico, pero también a su caída moral. Génesis 6, 1-4 menciona: había Nefilim en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios poseyeron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. La palabra Nefilim, proveniente del hebreo napal, significa los caídos. Tal etimología es rica en significados, lo que plantea interrogantes sobre el origen y el destino de estos seres. El detalle "y también después" es particularmente intrigante y genera preguntas sobre la continuidad de un linaje que sobrevivió al diluvio, un evento cataclísmico que, según varias tradiciones, buscaba purgar la tierra de la corrupción. Al analizar este pasaje bíblico, no podemos dejar de considerar las narrativas paralelas de otras civilizaciones antiguas, que también hablan de seres gigantes o de dioses interactuando con los humanos. Las historias de los Anunnaki en Mesopotamia, por ejemplo, reflejan un patrón de seres que descienden del cielo, a menudo asociados con la creación de la humanidad y el intercambio de conocimientos avanzados. Estas conexiones plantean la posibilidad de que la historia de los Nefilim no sea única, sino parte de un tejido más amplio de mitologías que permean el mundo antiguo. La relación entre humanos y seres divinos, tal como se describe en diversas tradiciones, sugiere una interacción compleja que supera el mero intercambio de información. Imaginemos cómo fue la experiencia de un humano común al encontrarse con un ser celestial, como la presencia de Semiasa, que no solo se destacaba por su apariencia, sino también por su sabiduría. Esta interacción pudo haber sido vista como una bendición o una maldición, dependiendo del resultado de las instrucciones dadas. La metalurgia, por ejemplo, no era solo una técnica, era un arte que involucraba magia y poder. Las armas forjadas bajo la influencia de los vigilantes podrían haber cambiado el equilibrio de poder en las tribus humanas, llevando a guerras y conflictos que moldearon la historia. La introducción de encantamientos y prácticas de hechicería, tal como las enseñaron Semiasa y sus compañeros, pudo haber ofrecido a los humanos la ilusión de control sobre fuerzas naturales, provocando, así, un ciclo de arrogancia y violencia. Desde la perspectiva de quienes vivieron esas experiencias, el conocimiento adquirido pudo haberse convertido en una carga. La narrativa del libro de Enoc resalta que la tierra clamó por justicia, evidenciando las consecuencias de la corrupción que se extendió tras el descenso de los vigilantes. Estos seres, al proporcionar conocimiento sin sabiduría, dejaron una huella indeleble en las civilizaciones que les siguieron. Desde esta perspectiva, los Nefilim pueden ser vistos no solo como figuras míticas, sino como símbolos de las consecuencias de la arrogancia humana ante lo divino. Viajemos ahora a las ruinas megalíticas que aún permanecen en Baalbek, a aproximadamente 40 kilómetros del monte Hermón. Aquí encontramos estructuras grandiosas, como el Templo de Júpiter, que albergan piedras colosales, algunas de las cuales pesan más de 800 toneladas.
La piedra de la mujer embarazada, que pesa alrededor de 1.2 mil toneladas, aún espera en la cantera donde fue cortada, con marcas que evidencian su preparación para el transporte. Sin embargo, este transporte nunca ocurrió. ¿Qué pudo haber impedido a los antiguos constructores concluir su obra? ¿Qué conocimiento poseían que les permitió trabajar con tales bloques masivos, pero que fue perdido u olvidado? Corrió. ¿Qué pudo haber impedido a los antiguos constructores concluir su obra? ¿Qué conocimiento poseían que les permitió trabajar con bloques tan masivos, pero que se perdió u olvidó? Lo que hace de Baalbek un lugar fascinante es la precisión con la que estas piedras fueron cortadas y ajustadas, superficies planas que encajan perfectamente, como si hubieran sido moldeadas por herramientas modernas, desafían la comprensión convencional de cómo los seres humanos lograron tal hazaña con los recursos que tenían a su disposición. Lo que nos lleva a cuestionar, ¿existirá una conexión entre estas imponentes estructuras y los Nefilim o vigilantes que supuestamente trajeron conocimiento avanzado a la humanidad? Estas preguntas sobre los orígenes de los Nefilim y el legado que dejaron nos llevan a reflexionar sobre la naturaleza de la civilización humana. La búsqueda de respuestas se convierte en un viaje en sí mismo, donde cada fragmento de evidencia arqueológica y cada texto antiguo nos acerca a una verdad más profunda. ¿Qué otros misterios permanecen ocultos en los ecos de la historia y cuáles secretos aún esperan ser descubiertos? El legado de los Nefilim, por lo tanto, no es solo una cuestión de existencia o mitología, es una invitación a la reflexión sobre lo que significa ser humano en un universo lleno de enigmas. La construcción de las pirámides en Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, nos lleva a reflexionar sobre las capacidades de los antiguos egipcios y el potencial involucramiento de seres como los Nefilim. Cuando observamos la estructura colosal, con su impresionante precisión de ingeniería y el uso de piedras pesadas, comenzamos a preguntarnos, ¿cómo pudo una sociedad antigua haber logrado tal hazaña? La superficie de la Gran Pirámide está formada por alrededor de 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando en promedio 2,5 toneladas. Si consideramos que la tecnología de la época era rudimentaria en comparación con los estándares modernos, la pregunta que persiste es, ¿quién estaba realmente detrás de esta grandiosidad? La narrativa bíblica, en Génesis 6:4, ofrece una pista intrigante. A medida que leemos que había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después, nos vemos impulsados a explorar no solo el origen de estos seres, sino también las implicaciones de su presencia en un tiempo en que la construcción monumental estaba en boga. El término Nefilim, derivado del hebreo napal, significa los caídos, lo que sugiere una conexión con algo divino o sobrenatural. Estas entidades, descritas como gigantes y valientes, podrían muy bien haber tenido una influencia significativa en las civilizaciones antiguas, quizás incluso ofreciendo conocimientos que permitieron la creación de obras monumentales. Imaginemos la escena de trabajadores egipcios, bajo la guía de seres extraordinarios, utilizando técnicas que desaprendieron con el tiempo, pero que, bajo la influencia de los Nefilim, eran capaces de ejecutar hazañas de ingeniería que desafiaban la lógica. Al investigar las pirámides, encontramos evidencia de una organización sofisticada, con una planificación meticulosa y un conocimiento avanzado en arquitectura. Esta habilidad sin precedentes podría ser vista como una herencia dejada por aquellos que vinieron de fuera, quienes trajeron consigo no solo conocimiento, sino también un sentido de propósito que trascendió la comprensión humana común. B2 podría verse como herencia de quienes vinieron de fuera, trayendo consigo no solo conocimiento, sino un propósito que trascendió la comprensión humana común. La idea de que los Nefilim hubieran contribuido a la construcción de las pirámides no es solo especulación, sino una reflexión que resuena en diversas culturas del mundo. Relatos mitológicos mencionan seres celestiales que enseñaron a los humanos desde metalurgia hasta astronomía. Estos temas universales nos hacen cuestionar, ¿pudo la construcción de las pirámides estar ligada a una antigua tradición donde seres de otras dimensiones o realidades influyeron en el desarrollo humano? Al explorar las evidencias arqueológicas en Giza, notamos que las pirámides no fueron construidas aleatoriamente. Cada bloque fue seleccionado y posicionado con cuidado, sugiriendo profundo conocimiento de matemáticas y física. Investigadores dedicaron a calcular precisión de medidas y orientación de estructuras, y los descubrimientos han sido sorprendentes.
La Gran Pirámide, por ejemplo, está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, algo que, según estándares modernos, requeriría tecnología avanzada. Para complicar el misterio, existen teorías sobre rampas y sistemas de rodillos para mover los enormes bloques de piedra. Sin embargo, estas técnicas requieren organización e ingeniería más allá de lo razonable para la época. Aquí, la figura de los Nefilim se vuelve pertinente. Si aceptamos que estos seres eran más que meros mitos, podemos imaginar que trajeron consigo no solo conocimiento, sino la capacidad de instigar cambios profundos en una sociedad que recién empezaba a desarrollarse en complejidad arquitectónica. El libro de Enoch, que menciona a los vigilantes, sugiere que estos seres trajeron una gama de conocimientos que incluían metalurgia y ciencias ocultas. Si el conocimiento es poder, la introducción de técnicas avanzadas bien podría haber dado a los antiguos egipcios una ventaja que les permitió realizar proezas que de otra forma parecerían imposibles. Esta visión revela una rica y compleja interacción entre lo humano y lo divino, donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se vuelve nebulosa. Además, la conexión entre Nefilim y estructuras megalíticas no se limita a Egipto, sino que se extiende por diversas civilizaciones del mundo. En sitios como Baalbek, en Líbano, encontramos piedras de dimensiones monumentales que desafían explicaciones tradicionales sobre su origen y transporte. La piedra de la mujer embarazada, por ejemplo, pesa cerca de 1.200 toneladas y fue cortada con precisión que rivaliza con la tecnología moderna. Estas anomalías arqueológicas plantean preguntas sobre la verdadera capacidad de culturas antiguas y su relación potencial con seres que podrían haber trascendido sus limitaciones. Cuando contemplamos pirámides y sus conexiones con los Nefilim, nos encontramos con un tapiz de historias y símbolos entrelazados. Cada piedra, cada jeroglífico, parece contar una historia de una era en que lo humano y lo divino coexistían de un modo hoy alienígena. ¿Qué aprender de estos relatos? ¿Cómo moldearon nuestra visión de la humanidad y nuestra propia historia? Al investigar el legado Nefilim, somos forzados a repensar lo que significa ser humano y cómo la historia es registrada e interpretada. La humanidad y nuestra propia historia, al investigar el legado de los Nefilim, nos vemos obligados a reconsiderar nuestra comprensión de lo que significa ser humano y cómo se registra e interpreta la historia. Es importante considerar que la narrativa de los Nefilim no es solo una curiosidad antigua, sino una clave para una comprensión más profunda de nuestras propias raíces. Ellos simbolizan una herencia de conocimientos y habilidades perdidas que, de ser ciertas, podrían cambiar completamente nuestra perspectiva sobre la historia de la civilización. La búsqueda de respuestas nos lleva a cuestionar los cimientos sobre los cuales construimos nuestro entendimiento del pasado y la posibilidad de que lo que conocemos como historia sea solo la superficie de algo mucho más profundo e intrincado. Así, al encontrarnos con la complejidad de las pirámides y la posibilidad de una influencia Nefilim, somos invitados a explorar no solo lo que es conocido, sino también lo que permanece oculto bajo las capas del tiempo. Esta exploración no es meramente una búsqueda de respuestas, sino un viaje que nos lleva a contemplar las intersecciones entre el mito y la realidad, entre lo que es humano y lo que es divino. ¿Qué se esconde en las sombras de las pirámides y en las páginas olvidadas de la historia? Esta es una pregunta que nos desafía a continuar nuestra búsqueda de comprensión y significado en un mundo repleto de misterios. La palabra Nefilim, originaria del hebreo, es a menudo traducida como los caídos o aquellos que cayeron. La narrativa bíblica sugiere que estos seres no solo eran gigantes, sino también figuras de gran renombre y poder. La frase, y también después, ha intrigado a estudiosos e investigadores, pues insinúa que la influencia de los Nefilim podría haber sobrevivido al diluvio, un evento que, según la narrativa bíblica, buscaba limpiar la tierra de la corrupción. La continuidad de la historia de los Nefilim nos lleva a reflexionar sobre su verdadera naturaleza y sus implicaciones para la humanidad. El monte Hermón, con su majestuosidad imponente y ubicación estratégica, se convierte en un símbolo poderoso en la narrativa de los Nefilim. El lugar, que se eleva a 2.814 metros sobre el nivel del mar, está rodeado de densos bosques y nieves eternas en su cumbre. Viajemos a esta región, donde el aire es fresco y la atmósfera está cargada de misterio. El sonido del viento en los árboles y de los pájaros cantando crea una banda sonora que resuena a lo largo de los siglos. Aquí, una antigua tradición se entrelaza con la leyenda.
El descenso de los vigilantes, seres que, según el libro de Enoc, trajeron conocimiento y destrucción. Imaginemos cómo sería, en un tiempo remoto, la llegada de estos vigilantes. El cielo podría haberse iluminado con la luz de su descenso. 200 de ellos, liderados por Semiasa, sellaron un pacto bajo la sombra de las montañas. Con un juramento, decidieron compartir sus sabidurías ocultas con la humanidad. Este acto, aunque generoso en intención, también trajo consecuencias devastadoras. El libro de Enoc narra que las enseñanzas incluían la metalurgia, la forja de armas y el uso de encantamientos, conocimientos que rápidamente se convirtieron en armas de opresión y violencia. La metalurgia, en particular, tuvo un impacto profundo. Antes de la llegada de los vigilantes, las sociedades humanas contaban con herramientas rudimentarias. La capacidad de trabajar el metal, sin embargo, dio origen a una nueva era, donde espadas y armaduras se hicieron comunes. Las comunidades, antes pacíficas, comenzaron a involucrarse en guerras, a proteger sus territorios y a luchar por recursos. Así, el don que podría haber elevado la civilización se convirtió en una fuente de discordia y conflicto. Anteriormente pacíficas, comenzaron a involucrarse en guerras, a proteger sus territorios y a luchar por recursos. Así, el don que podría haber elevado la civilización se convirtió en una fuente de discordia y conflicto. El relato del Génesis también menciona que los Nefilim eran valientes, hombres de renombre, lo que sugiere que sus acciones moldearon la historia de su tiempo. La palabra valiente lleva consigo el peso de la bravura, pero también de la opresión. ¿Cómo se manifestó esto en las sociedades que los rodeaban? Cada acto de bravura pudo haber sido una hazaña, pero también una exhibición de poder que llevó a la sumisión de otros. Las consecuencias de las acciones de los Nefilim son alarmantes. Los relatos sugieren que la violencia se extendió por la tierra, llevando a la impiedad y la corrupción. A medida que las habilidades enseñadas por los vigilantes se integraron a la cultura humana, surgieron prácticas que antes eran desconocidas. El libro de Enoc describe un mundo en el que la tierra clamaba por justicia, un eco de dolor bajo la opresión que trajeron los Nefilim. Esta narrativa no es solo una historia de poder, sino una reflexión sobre el costo del conocimiento cuando es mal utilizado. Es interesante notar cómo estas narrativas se entrelazan con evidencias arqueológicas. Al explorar las ruinas de civilizaciones antiguas, como Baalbek, encontramos estructuras monumentales que desafían nuestra comprensión. En Baalbek, en Líbano, la piedra de la mujer embarazada, que pesa alrededor de 1.200 toneladas, reposa en la cantera, mientras que bloques de hasta 800 toneladas fueron utilizados en la construcción del templo. Estas piedras, cortadas con una precisión que rivaliza con la tecnología moderna, plantean preguntas sobre cómo una civilización antigua logró realizar tales hazañas. La proximidad geográfica y temporal entre estos lugares y las narrativas de los Nefilim nos lleva a ponderar: ¿serían estos monumentos un testimonio de un conocimiento perdido o de una influencia sobrenatural? La conexión entre el monte Hermón, Baalbek, y las historias de los Nefilim no es mera coincidencia. El propio Hermón, con su etimología que sugiere un lugar prohibido o sagrado, indica que las interacciones que ocurrieron allí no eran triviales. El hecho de que estas historias se repitan a través de las culturas, una narrativa común de gigantes y seres sobrenaturales, sugiere que la memoria colectiva de la humanidad podría estar preservando verdades más profundas. En 1274 culturas, esparcidas por diferentes continentes, encontramos historias de seres que descendieron de los cielos, trayendo conocimientos que transformaron el mundo, pero también trajeron su corrupción. Reflexionando sobre la naturaleza de los Nefilim, nos encontramos con la imprecisión de las interpretaciones. ¿Serían ángeles caídos, humanos de gran estatura o una combinación de ambas cosas? El libro de Enoc presenta una descripción vívida de los vigilantes, pero también plantea la cuestión de la moralidad de sus acciones. ¿Qué entonces podemos aprender de ellos? La historia nos alerta sobre el poder del conocimiento y la responsabilidad que conlleva. El conocimiento sin sabiduría puede convertirse en una carga, y la historia de los Nefilim es un recordatorio de esta dualidad. A medida que nos adentramos en estas narrativas, no podemos dejar de preguntarnos:
¿Qué sucedió con estos gigantes después del diluvio? ¿Qué significaba exactamente la frase «y también después»? ¿Qué nos dice sobre las lecciones de la historia y sobre nuestro propio camino? Estas preguntas resuenan en la vastedad del tiempo, desafiándonos a explorar y comprender no solo los eventos pasados, sino también sus repercusiones en el presente. Así, al explorar la historia de los Nefilim, somos invitados a reflexionar sobre el impacto que el conocimiento y la moralidad tienen en la historia de la humanidad. El monte Hermón y Baalbek son testigos silenciosos, guardando los secretos de una era olvidada. La medida que caminamos por estas antiguas tierras, nos confrontamos con el legado de nuestros ancestros, recordando que la búsqueda del conocimiento siempre viene acompañada de responsabilidad. La narrativa de los Nefilim no es solo una historia de gigantes, sino una invitación a la reflexión sobre quiénes somos y en quiénes podemos convertirnos. La construcción de las pirámides en Egipto, especialmente la Gran Pirámide de Giza, nos lleva a reflexionar sobre las capacidades de los antiguos egipcios y la posible implicación de seres como los Nefilim. Cuando observamos la estructura colosal, con su impresionante precisión de ingeniería y el uso de piedras pesadas, comenzamos a preguntarnos, ¿cómo pudo una sociedad antigua haber logrado tal hazaña? La superficie de la Gran Pirámide está formada por cerca de 2,3 millones de bloques de piedra, cada uno pesando en promedio 2,5 toneladas. Si consideramos que la tecnología de la época era rudimentaria en comparación con los estándares modernos, la pregunta que persiste es, ¿quién estaba realmente detrás de esta grandiosidad? La narrativa bíblica, en Génesis 6:4, ofrece una pista intrigante. A medida que leemos que había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después, nos vemos impulsados a explorar no solo el origen de estos seres, sino también las implicaciones de su presencia en un tiempo en que la construcción monumental estaba en boga. El término Nefilim, derivado del hebreo nafal, significa los caídos, sugiriendo una conexión con algo divino o sobrenatural. Estas entidades, descritas como gigantes y valientes, bien pudieron haber tenido una influencia significativa en las civilizaciones antiguas, quizás incluso ofreciendo conocimientos que permitieron la creación de obras monumentales. Imaginemos la escena. Un grupo de trabajadores egipcios, bajo la guía de seres extraordinarios, utilizando técnicas que desaprendieron con el tiempo, pero que, bajo la influencia de los Nefilim, eran capaces de ejecutar hazañas de ingeniería que desafiaban la lógica. Al investigar las pirámides, encontramos evidencia de una organización sofisticada, con una planificación meticulosa y conocimiento avanzado en arquitectura. Esta habilidad sin precedentes podría ser vista como una herencia dejada por aquellos que vinieron de fuera, que trajeron consigo no solo conocimiento, sino también un sentido de propósito que trascendía la comprensión humana común. La Gran Pirámide de Giza, construida durante el reinado de Keops, es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún permanece en pie. Se eleva a 146 metros de altura, y su diseño fue tan preciso que sus caras están alineadas casi perfectamente con los puntos cardinales. Esta hazaña de ingeniería extraordinaria podría sugerir, según algunas teorías, que los Nefilim no solo influyeron en la construcción, sino que posiblemente estuvieron involucrados directamente en el proceso. El uso de bloques de piedra caliza y granito, transportados desde grandes distancias, es un testimonio del conocimiento avanzado que pudo haber sido compartido por estos seres. ¿Cómo les fue posible a los egipcios, con sus herramientas rudimentarias, mover y posicionar tales masas de piedra con tal precisión? Conocimiento avanzado que pudo haber sido compartido por esos seres. ¿Cómo sería posible para los egipcios, con sus herramientas rudimentarias, mover y posicionar tales masas de piedra con tal precisión? La evidencia arqueológica en Giza revela técnicas que aún no hemos logrado replicar completamente, incluso en nuestra era moderna. Por ejemplo, las marcas de herramientas halladas en algunos de los bloques de granito sugieren que se pudieron haber utilizado formas de perforación mucho más eficientes que las conocidas. Christopher Dunn, un ingeniero y autor, argumenta en su libro The Giza Power Plant que las técnicas de perforación y corte de los antiguos egipcios eran mucho más sofisticadas de lo que se suponía. Él observa que las brocas descubiertas en las pirámides muestran una tasa de avance de 2,5 milímetros por rotación, una habilidad extraordinariamente difícil de replicar con las herramientas de bronce. Al explorar más a fondo, encontramos un patrón intrigante entre las pirámides y otras estructuras monumentales en la antigua Mesopotamia, como los zigurats.
Tales edificaciones, similares en ambición y escala, fueron erigidas por civilizaciones también influenciadas por seres mitológicos. Las tablas sumerias, en textos como el Enuma Elish, mencionan a los Anunnaki, quienes, según las narrativas, descendieron de los cielos y compartieron conocimiento con la humanidad. Así como los Nefilim, los Anunnaki son frecuentemente asociados con figuras de gran estatura y poder, planteando preguntas sobre la intersección entre mitología e historia. La interconexión de las historias sobre los Nefilim y los Anunnaki sugiere un tema recurrente en la humanidad: la búsqueda por entender los orígenes de nuestras civilizaciones y las influencias que moldearon nuestro desarrollo. Ambos grupos son descritos como portadores de conocimiento extraordinario, con la capacidad de realizar hazañas que parecen más allá de las capacidades humanas normales, lo que nos lleva a reflexionar: ¿habrían existido realmente o son solo figuras mitológicas que reflejan la necesidad humana de explicar lo inexplicable? Consideremos también el libro de Enoc, un texto apócrifo que proporciona una descripción más detallada de los Nefilim. Este libro habla del descenso de 200 vigilantes, liderados por Semiatza, quienes descendieron al monte Hermón e hicieron un pacto bajo maldición. Ellos enseñaron a los hombres una serie de conocimientos, desde metalurgia hasta hechicería. Lo más intrigante es que, según este libro, estos seres no solo comparten conocimiento, sino que también se involucran directamente en la vida humana, alterando el curso de la historia. Imaginemos a los habitantes de Egipto, observando la construcción de una pirámide bajo la guía de seres que no solo eran altos e imponentes, sino que también poseían una sabiduría ancestral que parecía mágica. Los trabajadores, inspirados por esa presencia, podrían haber realizado esfuerzos hercúleos, elevando piedras que de otra forma parecerían imposibles de mover. La presencia de los Nefilim podría, por lo tanto, no ser solo una cuestión de influencia, sino de interacción directa con la humanidad. La investigación arqueológica también revela que las pirámides no fueron construidas aisladamente, sino como parte de un complejo sistema de templos y estructuras que forman una red de significados espirituales y sociales. Este aspecto sugiere que la construcción de las pirámides no era meramente funcional, sino que tenía un propósito profundo, posiblemente ligado a la cosmología y a la religión de la época. El alineamiento de las pirámides con los astros, por ejemplo, demuestra una comprensión avanzada de la astronomía, que podría haber sido enseñada o inspirada por seres que poseían conocimiento superior. A medida que reflexionamos sobre la posibilidad de que los Nefilim hubieran contribuido a la construcción de las pirámides, encontramos una mezcla de admiración y duda. ¿Qué significaría esto para nuestra comprensión de la historia? ¿Podríamos estar ante un legado dejado por seres de otra dimensión, o la genialidad humana finalmente estaba siendo reconocida en su plenitud? Lo que sabemos es que la construcción de las pirámides permanece un misterio que nos invita a seguir explorando, cuestionando y soñando. La Gran Pirámide, en particular, permanece como un monumento no solo al pasado, sino también a nuestra búsqueda incesante de respuestas. Cada bloque, cada ángulo y cada medida nos cuenta una historia que resuena a través de los siglos, desafiando nuestras percepciones sobre lo que es posible y sobre quiénes éramos realmente. El legado de los Nefilim, ya sea real o simbólico, continúa inspirándonos a pensar más allá de lo tangible y a explorar lo que está oculto en las sombras de nuestro entendimiento. Lo que permanece es la eterna pregunta: ¿fueron ellos los arquitectos de nuestros sueños o meras figuras de nuestra imaginación? Las tradiciones antiguas a menudo están entrelazadas con elementos que nos hacen cuestionar la naturaleza de la realidad. El monte Hermón, con su imponente presencia, no es solo una montaña, es un símbolo de un tiempo y un conocimiento que pueden haber moldeado la civilización tal como la conocemos. Con su altitud de 2.814 metros, se destaca en el paisaje, rodeado de bosques que susurran historias de eras remotas. A lo largo de los siglos, este lugar se ha convertido en un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, donde leyendas y realidad se entrelazan. En lo alto del Hermón, las leyendas hablan del descenso de los vigilantes, seres que descendieron del cielo y trajeron consigo un conocimiento que transformó a la humanidad. La narrativa bíblica menciona que 200 de ellos, liderados por Semiyaza, se comprometieron bajo un pacto solemne. Esta alianza, aunque hecha con la intención de iluminar a la humanidad, terminó trayendo una sombra sobre la tierra.
Los vigilantes, al compartir sus enseñanzas, dejaron un legado que sería tanto de civilización como de destrucción. El libro de Enoc, un texto apócrifo repleto de simbolismo, describe cómo estos seres enseñaron habilidades avanzadas a los humanos. La metalurgia, que permitió la creación de armas y herramientas más eficaces, fue una de las principales contribuciones. Imagina las sociedades primitivas, antes de la llegada de este conocimiento, dependiendo de herramientas rudimentarias y de técnicas limitadas. La introducción de la metalurgia no solo elevó la capacidad de defensa, sino que también dio origen a una nueva era de conflicto. Las espadas, cuchillos y armaduras se convirtieron no solo en símbolos de poder, sino también de opresión. La narrativa de Semiasa y sus compañeros, aunque fascinante, plantea preguntas sobre la naturaleza de la ética en el intercambio de conocimiento. Lo que inicialmente pudo haber sido visto como un don, rápidamente se transformó en una maldición. La propagación de la violencia y la impiedad, como se describe en el libro de Enoc, refleja la dualidad del progreso humano. Las habilidades que podrían haber sido utilizadas para el bien fueron distorsionadas en herramientas de guerra. La tierra clamaba por justicia, mientras los Nefilim, los gigantes resultantes de esta unión, se convirtieron en opresores de su propia creación. A medida que reflexionamos sobre estos eventos, es imposible no considerar las implicaciones contemporáneas del conocimiento y la tecnología. ¿Qué hacemos con las innovaciones que moldean nuestro mundo? ¿Cómo pueden ser utilizadas tanto para el bien como para el mal? La historia de los Nefilim y los vigilantes saca a la luz dilemas éticos que todavía resuenan en nuestros días. La responsabilidad por el uso del conocimiento nunca fue tan relevante como ahora. El acceso a la información y la tecnología es más amplio que nunca, pero esto también trae consigo desafíos significativos. Mientras viajamos por el tiempo y el espacio, volviendo al Monte Hermón, podemos imaginar la atmósfera que rodeaba el descenso de los vigilantes. El cielo pudo haberse iluminado con una luz sobrenatural. La naturaleza pudo haber sentido el cambio, como si el propio ambiente estuviera consciente de lo que estaba por venir. Los árboles meciéndose con el viento, los ríos fluyendo con una nueva intensidad, todo pudo haber contribuido a un lamento colectivo. Los humanos, con sus esperanzas y miedos, miraban al cielo, sin saber que estaban a punto de entrar en una nueva era. Las historias sobre los Nefilim se extendieron por toda la tierra, haciendo eco en culturas distantes. En varias tradiciones encontramos relatos de gigantes o seres de gran estatura que trajeron conocimiento o destrucción. Este fenómeno global es intrigante. ¿Qué podría explicar la presencia de narrativas tan similares en culturas separadas por océanos y milenios? Imaginemos la posibilidad de que, en algún punto del pasado, las experiencias de los humanos con los Nefilim hayan influido no solo en la historia, sino en la propia formación de la cultura. La idea de seres que descienden del cielo para enseñar y corromper es una narrativa poderosa, resonando a través de las generaciones. Sin embargo, como todas las historias, la narrativa de los Nefilim tiene sus contradicciones. Algunos ven los relatos como mitos, mientras que otros creen firmemente en la veracidad de estos seres. La línea entre la realidad y la fantasía puede ser tenue, especialmente cuando se trata de algo tan distante de nuestro cotidiano. La búsqueda de la verdad en esta narrativa nos lleva a cuestionar lo que sabemos sobre la historia humana y sobre nosotros mismos. Si los Nefilim fueron reales, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la civilización? Y si son solo leyendas, ¿cuál es el valor de las narrativas que cultivamos? A medida que la noche avanza, somos invitados a reflexionar sobre lo que significa ser humano en un mundo repleto de conocimiento e incertidumbres. El libro de Enoc y las tradiciones que rodean a los Nefilim nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia jornada. Así como los antiguos, nosotros también estamos en busca de significado, intentando entender nuestro lugar en el vasto universo. La dualidad del conocimiento y el poder continúa siendo una cuestión central. Los Nefilim, con su combinación de grandeza y destrucción, son un recordatorio de que el conocimiento puede elevar o destruir, dependiendo de cómo sea utilizado. El Monte Hermón, con su majestad y misterio, permanece como un testimonio silencioso de épocas pasadas. Estamos todos conectados por estas historias, por estas leyendas que nos recuerdan que la búsqueda de la verdad es un camino repleto de curvas y desvíos. Este lugar, donde lo sagrado y lo profano se encuentran, nos invita a reflexionar sobre lo que significa ser parte de una narrativa mayor.
Imaginemos la escena egipcios, bajo la orientación de seres extraordinarios, utilizando técnicas que desaprendieron con el tiempo, pero que, bajo la influencia de los Nefilim, eran capaces de ejecutar hazañas de ingeniería que desafiaban la lógica. Al investigar las pirámides, encontramos evidencias de una organización sofisticada, con planificación meticulosa y conocimiento avanzado en arquitectura. Esta habilidad sin precedentes podría ser vista como una herencia dejada por aquellos que vinieron de fuera, que trajeron consigo no solo conocimiento, sino también un sentido de propósito que trascendía la comprensión humana común. La construcción de la Gran Pirámide, que se eleva a 138,8 metros, era más que una simple obra arquitectónica, representaba un testimonio de la capacidad humana de unirse en torno a un objetivo monumental. Sin embargo, las teorías sobre la construcción revelan aspectos fascinantes y a veces desconcertantes. La relación entre los Nefilim y las pirámides es frecuentemente debatida. Algunas teorías sugieren que las habilidades extraordinarias de los Nefilim pudieron haber influido directamente en la construcción de las pirámides, llevando a la implementación de técnicas que, de otra forma, serían imposibles para la tecnología egipcia de la época. Viajemos a la época en que las pirámides estaban siendo erigidas. Visualicemos a los antiguos egipcios organizándose en equipos, cada uno responsable de diferentes elementos de la construcción. Mientras algunos cortaban y transportaban los bloques de piedra caliza, otros estaban encargados de levantarlos en capas precisas. La precisión de los cortes y la forma en que los bloques encajaban unos con otros eran impresionantes. Y si, entre esos trabajadores, hubiera la orientación de seres que poseían no solo fuerza física, sino también conocimiento avanzado, la forma en que los bloques encajaban unos con otros era impresionante. Y si, entre esos trabajadores, hubiera habido la guía de seres que poseían no solo fuerza física, sino también conocimiento avanzado, algunos arqueólogos creen que la tecnología utilizada para mover las enormes piedras, que pesaban hasta 15 toneladas, implicaba técnicas de apalancamiento y rodillos, pero el verdadero origen de este conocimiento permanece oscuro. ¿Pudo haber provenido de una sabiduría ancestral transmitida por seres que no eran meramente humanos? Esta idea provoca un fascinio que nos lleva a cuestionar la narrativa histórica convencional. La presencia de los Nefilim, tal como se describe en los textos antiguos, podría explicar la habilidad inusual para trabajar con piedras tan masivas, que, de otra forma, parecerían imposibles de manipular. Un análisis cuidadoso de la construcción de las pirámides revela que la ingeniería involucrada estaba en un nivel que muchos consideran sorprendente. La alineación casi perfecta con los puntos cardinales y la complejidad de la estructura interna son aspectos que nos hacen reflexionar si el conocimiento necesario para tales logros podría ser fruto de una capacidad humana aislada o si, de hecho, hubo una influencia externa. La presencia de los Nefilim, como seres que descendieron del cielo y trajeron conocimiento, abre un campo de especulación que desafía nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Además, el libro de Enoc, un texto apócrifo, menciona que estos seres enseñaron al hombre habilidades como la metalurgia, la astrología e incluso encantamientos. Si consideramos que el conocimiento en metalurgia podría ser esencial para la fabricación de herramientas que facilitarían la construcción, la conexión entre los Nefilim y la creación de las pirámides se vuelve aún más intrigante. ¿Pudieron ellos haber traído no solo técnicas, sino una comprensión del cosmos que podría ser aplicada a la construcción de monumentos que buscaban conectarse con lo divino? Con esto, somos llevados a reflexionar sobre la naturaleza de la memoria colectiva. Los Nefilim, en muchas culturas, son vistos como figuras míticas, casi legendarias. Pero, ¿y si esos relatos no fueran meras invenciones de la imaginación? ¿Y si fueran reflejos distorsionados de una realidad olvidada, donde humanos, dotados de habilidades excepcionales, realmente existieron e influyeron en la civilización? Esta paradoja de conocimiento perdido y la búsqueda de respuestas nos lleva a cuestionar no solo la historia de la construcción de las pirámides, sino toda la trayectoria de la humanidad. A medida que exploramos estos conceptos, nos encontramos con un dilema intrigante. ¿Qué sabemos realmente sobre nuestros antepasados? ¿Qué pudo haberse perdido en las brumas del tiempo? La construcción de las pirámides puede ser un símbolo no solo del poder de los faraones, sino también de la fragilidad del conocimiento. Cada piedra, cada bloque, es un testimonio de una época en que humanos y quizás seres de otra naturaleza trabajaron juntos en busca de algo mayor. Esta búsqueda de significado y la conexión con lo divino permanecen relevantes hasta hoy.
Así, al mirar la Gran Pirámide de Giza, no estamos solo observando una estructura monumental, sino un legado de cuestionamientos que resuenan por milenios. La intersección entre mito y realidad, entre la construcción monumental y la memoria colectiva de seres como los Nefilim, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente sabemos y lo que podemos aprender del pasado. Mientras continuamos nuestra jornada de descubrimiento, se nos recuerda que las respuestas pueden no ser tan simples, pero el valor de la exploración es innegable. Cada pregunta, cada misterio desvelado, es una nueva capa de comprensión sobre lo que significa ser humano y cómo nuestra historia ha sido moldeada por fuerzas que a menudo están más allá de nuestro entendimiento. Viajemos una vez más al Monte Hermón, ese colosal macizo que no es solo una montaña, sino un monumento a las historias que moldearon a la humanidad. Con sus 2.814 metros de altura, esta elevación se alza como un guardián silencioso, testigo de la interacción entre lo divino y lo humano. Aquí, donde el cielo parece más cercano, las leyendas se entrelazan con la realidad, formando un mosaico de creencias y tradiciones que se extienden por milenios. ¿Qué sucedió en esta tierra sagrada, donde los vigilantes descendieron y trajeron consigo un conocimiento que transformó el tejido de la civilización? Los relatos de Semiasa y sus compañeros son como ecos distantes de un tiempo en que el mundo estaba repleto de misterios. Estos seres, conocidos como los vigilantes, hicieron un pacto que prometía iluminar a la humanidad. Sin embargo, esta luz pronto se transformó en sombras. La narrativa del libro de Enoc nos presenta un profundo dilema ético. ¿Hasta qué punto es seguro compartir el conocimiento? La metalurgia, uno de los dones concedidos, no solo posibilitó la creación de armas que defendían, sino que también alimentó guerras y opresión. Espadas, cuchillos y armaduras se convirtieron en símbolos de poder, pero también de violencia y destrucción. A medida que imaginamos la diseminación de este conocimiento, percibimos que la humanidad estaba a punto de entrar en una nueva era. Las habilidades y técnicas que antes eran rudimentarias, ahora se perfeccionaban con el uso de metales. Las sociedades comenzaron a alzarse, construyendo defensas para sus reinos y herramientas que cambiarían la dinámica del poder. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿a qué costo? Lo que podría haber sido una era de progreso se transformó en un tiempo de impiedad y corrupción. El libro de Enoc describe cómo la tierra clamaba por justicia, mientras los Nefilim, los gigantes resultantes de esta unión entre los vigilantes y las hijas de los hombres, consumían recursos y oprimían a los humanos. La historia de los Nefilim no es solo una crónica de gigantes, sino una reflexión sobre la condición humana. Eran considerados los valientes, los hombres de renombre, y esta fama estaba entrelazada con su poder y fuerza. Sin embargo, su existencia planteó preguntas sobre la propia naturaleza de la humanidad. ¿Qué hace que un hombre sea recordado? ¿Qué constituye un legado? Las respuestas a estas preguntas resuenan a lo largo de los siglos, sacando a la luz la fragilidad de nuestra historia y la complejidad de la civilización. Mientras recorremos estas narrativas, somos llevados a reflexionar sobre la geografía que las sustenta. El Monte Hermón no es solo un lugar de descenso, sino también un espacio que conecta diferentes culturas e historias. Su proximidad con Baalbek, donde enormes bloques de piedra fueron esculpidos y colocados con una precisión casi inimaginable, genera una tensión intrigante. En Baalbek, la piedra de la mujer embarazada, con sus impresionantes 1.200 toneladas, parece aguardar respuestas. Las marcas de preparación para su transporte aún son visibles, contando una historia de un tiempo en que el conocimiento y la habilidad humana alcanzaron nuevas alturas. ¿Qué pasó con los constructores? ¿Desaparecieron como los Nefilim? Esta conexión entre Baalbek y el Monte Hermón no es solo geográfica, sino también simbólica. Nos recuerda el potencial humano y las consecuencias que conlleva esta capacidad. El ascenso de una civilización puede ser tan rápido como su caída, y las lecciones del pasado a menudo son olvidadas en el presente. El ascenso de una civilización puede ser tan rápido como su caída, y las lecciones del pasado son frecuentemente olvidadas en el presente. En este punto de nuestro viaje, es importante hacer una pausa y reflexionar sobre las historias que nos han sido contadas.
Lo que sabemos sobre los Nefilim y los vigilantes ha sido moldeado por interpretaciones y narrativas que trascienden el tiempo. El encuentro entre estos seres y las hijas de los hombres no es solo una cuestión de mitología, sino una representación de las luchas eternas entre lo divino y lo humano. ¿Qué sucede cuando cruzamos las fronteras del conocimiento? La respuesta puede ser tanto un avance como una catástrofe. A medida que el sol se pone sobre el monte Hermón, sentimos el peso de las preguntas sin respuesta. ¿Qué sabemos realmente sobre los Nefilim? ¿Fueron de hecho gigantes que caminaron entre nosotros o son meramente un recuerdo distorsionado de una civilización perdida? Y si, en lugar de seres sobrenaturales, representaran a los descendientes de una sociedad prediluviana que poseía conocimientos que hoy consideramos imposibles, la idea de que estos gigantes eran en realidad humanos avanzados con habilidades superiores arroja una nueva luz sobre lo que podemos considerar como progreso. Estas reflexiones nos llevan a una comprensión más amplia de nuestra propia historia. La narrativa de los Nefilim, así como la construcción de estructuras monumentales como las pirámides y los templos de Baalbek, es un recordatorio de la fragilidad del conocimiento y de la civilización. Con el paso del tiempo, muchas de las habilidades y sabidurías que se acumularon pueden perderse, dejando solo vestigios y preguntas. La historia, por lo tanto, no es solo un registro de eventos, sino un espacio de reflexión continua sobre quiénes somos y en qué podemos convertirnos. Mientras nos acercamos al final de nuestro viaje, debemos reconocer que las lecciones de los Nefilim y de las civilizaciones del pasado son relevantes hoy. La fragilidad del conocimiento, la facilidad con la que puede perderse y la responsabilidad que tenemos de preservar nuestras herencias culturales e intelectuales son temas que resuenan profundamente. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo podemos garantizar que no repetiremos los errores del pasado? La respuesta puede ser tan simple como compleja. Es una llamada a la curiosidad, a la búsqueda incesante de conocimiento y comprensión. Cada generación debe esforzarse por aprender, desaprender y reaprender. Debemos abrir espacio para el diálogo y la reflexión, y, sobre todo, debemos tener la humildad de reconocer que lo que no sabemos puede ser tan valioso como lo que sabemos. El misterio de los Nefilim y de las civilizaciones antiguas nos ofrece una oportunidad no solo de aprender sobre el pasado, sino también de cuestionarnos sobre el futuro. Así, mientras cerramos este capítulo, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Quiénes fueron realmente los Nefilim? ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué podemos llevar con nosotros de este viaje nocturno? Lo desconocido nos espera, y quizás, en este espacio de incertidumbre, podamos encontrar no solo respuestas, sino también un sentido renovado de propósito en nuestra propia búsqueda de conocimiento y verdad. Que podamos seguir explorando, sin perder nunca de vista el valor del misterio y de la curiosidad que nos impulsa a seguir adelante.